Hola, hola, muy buenos días, buenos días. 5 segundos en lo que están terminando de dar acceso a todos los demás. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Yo espero que estén en esta parte emocionada en la compañía, ¿no? De estas fechas tan hermosas, que para algunos también un tanto difíciles. Digo para algunos porque, bueno, nos cuesta a veces trabajo poder vivir, ¿no? Lo que tenemos que vivir por estas hermosas fechas y encontrar a lo mejor ese sabor rico, esa sensación bonita, esos momentos de mucha alegría. Y han compartido muchas, pero muchas personas, todas sus emociones a lo largo de este mes que ha sido largo para ellos, difícil para ellos, complicado en este juego de todas estas emociones. Pero bueno, ya estamos todos conectados. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Muchas, pero muchas gracias como siempre por permitirnos pasar a sus hogares para podernos acompañar y que nos acompañen también a nosotros. Y ahora lo único que les pido de favorzote siempre ha sido por respeto ante todos, ¿no? Iniciamos y terminamos. Es parte de una madurez en este trabajo de lo que vamos haciendo. Yo le agradezco a Funesa, que como siempre nos da la oportunidad y me da la oportunidad de estar con ustedes para poder compartir temas tan interesantes, temas tan importantes, y gracias a muchos de ustedes que también me están siguiendo en mis redes sociales, que también traemos muchos temas muy interesantes. Gracias, porque veo por ahí hay 2 personitas que están conectadas como siempre, me siguen a todos lados, y gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros. Pues buenos días, familia. Funesa y tu servidora Guadalupe Acero, ¿no? Les damos la bienvenida a una plática más. Déjame ver. A una plática más que estamos teniendo con ustedes. Regreso. Una plática más que estamos teniendo con ustedes para poder concluir el año. Este año, que al final del día lo menciono de esta manera, un tanto difícil, un tanto complicado, con muchas emociones que tenemos, y el tema que queremos trabajar, hablar el día de hoy se llama abrazos, el lenguaje del corazón. ¿Por qué lo mencionamos de esta manera? Porque al final del día también vamos a encontrar muchas cosas muy importantes. Mira, si recordarás un poquito qué fue lo que sucedió hace 2 años y medio, casi 3, vivimos momentos muy difíciles. ¿Y por qué los volvemos a recordar? Porque al final también nos llevamos unas relaciones que estuvieron a distancia y que fueron fiestas que también no se dieron como hubiésemos querido en su momento. Estas situaciones que se presentaron no fueron por parte de nosotros, se salieron de control, no estuvieron en nuestras manos, no pudimos estar con todas esas personas. La verdad es que aquellos que estuvimos en la calle por necesidades de trabajo, porque a través del hospital en el cual trabajo también, era muy complicado, muy fácil el acceso, definitivamente, pero muy complicado ver calles solitarias, lugares solos, lugares que se sentían abandonados, pueblos solitarios, totalmente despejado en todo, y la verdad es de que no estamos acostumbrados a ello. La sociedad está muy acostumbrada a tener la cercanía, el calor, la compañía, estar con las personas que de una u otra manera sabemos que nos aman, que amamos, que nos quieren que estemos ahí, que queremos que estén con nosotros. Y la vida, siempre se los he dicho, es un juego recíproco de muchísimas situaciones. El COVID, esos momentos de COVID, esos momentos de haber pasado tantas situaciones, esas fiestas de sembrina fueron cosas que nos dejaron así, mira, muy marcados. Esta posición del saber que en un momento dado no pudiste estar con las personas que amabas y que tuviste que aprender a tener estas relaciones a distancia, la verdad es que fueron golpes, fueron situaciones que se presentaron a una posición de un frente al estar en una ruptura abrupta de una vida tan, pero tan cotidiana, que sabíamos que ya llegaba las fiestas, que ya se estábamos preparando todo lo que íbamos a hacer y convivir con las personas, cómo los íbamos a recibir, cómo íbamos a llegar a sus hogares para poder tener estas reuniones. La verdad es que fue muy abrupto toda esta ruptura de estas relaciones y que empezó a costar mucho trabajo que al final también nos llevó a tener que aprender a convivir y a tener estas relaciones a distancia, que mira, la tecnología
se destapó, se abrió en todos los sentidos para poder todos cortarnos, romper con esa parte donde decíamos, la tecnología no es para mí, no sé cómo hacerlo, no sé cómo utilizarlo. La verdad es que todos tratamos de una u otra manera poder estar cerca. La necesidad de esa parte, de poder estar cerca con los demás, era algo muy importante, lo que te mencionaba hace un momento. Fue muy difícil el pensar que no íbamos a poder estar con las personas donde pudiéramos tener la comunicación, la convivencia, la relación. Yo sé que no hubo esos abrazos, esos apapachos, esa forma de platicar, esa forma de relacionarte, de convivencia, de bailar, de reír, de platicar de una manera totalmente diferente, de hacer que esa noche se convirtiera en esos momentos de una larga noche, pues precisamente por esta relación que puede existir o que podía existir o que dejó de existir en cierta forma y que esto nos llevó una vez más a tener que aprender a convivir. ¿Cómo? De una manera diferente, a través de esta parte de la tecnología que nos llevó a tener que relacionarnos para poder sentirnos cerca, para poder sentir que pertenecíamos todavía a alguien, que estaba alguien con nosotros, saber que en un momento dado era una posición de mucha incertidumbre y que no sabías si te iba a tocar o le iba a tocar a la otra persona o te enterases que alguien más se fue. Era la única forma de poder estar en contacto con muchas personas. Esto cambió muchas situaciones en este juego de relación en la pareja, en la familia, con las amistades, con los buenos amigos, con el trabajo. Todo nos llevó precisamente a tener un gran cambio. Hubo estos cambios en la pandemia y durante el COVID y post-COVID. O sea, fueron tantas situaciones que fueron cambios y cambios y cambios y cambios que te prometo que todavía aquí en consultorio, aquí donde estamos en estos momentos, que es mi recinto sagrado, ¿no? Y también te lo comparto. Llega gente que todavía sigue estando y buscando esta adaptación en todas las cosas, situaciones y momentos de la vida que siguen teniendo, que buscan todavía adaptarse. ¿Es malo, Guadalupe? No es malo, es parte de este juego de sensaciones y de momentos que se convirtieron en ser difíciles y que al mismo tiempo los hicimos muy complicados, porque acá se llenaron de muchos momentos, de muchos pensamientos que no sabíamos cómo controlarlos, pero también aquí afectaron porque estos pensamientos no lograron controlar esta parte que se llaman emociones y que todo nos llevó a muchos juegos de complejas acciones y comportamientos que mucha gente también, lo voy a mencionar de esta manera, hay una estadística en INEGI que hubo gente que también murió ante la depresión, ante el miedo de todas las cosas que se vivieron. Por eso hago mención con todos estos cambios de la pandemia que se hubo en esos momentos, entró la tecnología, la forma de aprender a vivir en esos momentos durante toda la pandemia, porque no fue muy poquito tiempo, duramos casi 3 años en este juego de situaciones, 2 años y medio, digo 3 años porque la gente apenas tomó la decisión de salir, de aperturarse, de darse la oportunidad, de estar en este convivio hoy en día, de las salidas, que aunque en estos momentos considero en lo personal, gran parte de ellos están teniendo una irresponsabilidad todavía porque hay contagios, te lo menciono porque voy a repetir, dentro del hospital, lo vamos viendo el crecimiento que estamos teniendo nuevamente de contagios, no alarmantes porque sabemos que ahorita la gente ya no está muriendo, pero al final del día volvemos a hacer cosas que nos mantuvieron adentro y no poder disfrutar. Y eso post-COVID nos lleva al pensar que ya todo pasó. Hoy en día estamos aprendiendo a vivir con todo esto porque el COVID llegó para quedarse. Ya no nos lo vamos a poder quitar de encima, así como muchas otras cosas, pero tenemos que aprender a vivir, terminar de aprender a adaptarnos con todo esto. Va a haber situaciones donde el cuerpo tenga la oportunidad de adaptarse, de retirarse, de estar bien, del no poder vivir con todo esto y va a tener ciertos cambios. Por eso es importante saber qué es lo que estoy cargando aquí, por eso es importante saber cómo lo tengo aquí y saber cómo lo estoy viviendo. Esto me va a permitir poder tener una buena relación conmigo. Pero ¿qué crees? Yo te mencionaba, todos estos cambios durante y post nos sigue llevando todavía a tener una distancia. ¿Por qué?
porque dentro de todas estas actividades que tuvimos en nuestras vidas, nos estuvimos dando cuenta de que hubo momentos en que nos separamos de ciertas personas, familias, amistades, que nos dimos cuenta que teníamos mucho tiempo que no los veíamos, no nos convivíamos, y porque viven en otra parte del mundo o de algún estado de la República, y que no nos habíamos visto, de repente alguna llamada, pero esta situación nos llevó nuevamente a fortalecer esos vínculos familiares que hoy por hoy tenemos la oportunidad de platicar con el primo que se encuentra, con la amiga que se encuentra, con aquellos que se fueron, con aquellos que están, con aquellos que siguen todavía de repente guardados en algún lugar de la República o en alguna parte del mundo. Y esta parte de la tecnología nos ha permitido tener ese vínculo, relacionarnos, convivir, estar cerca, porque sabemos que también pues lo necesitamos, no podemos de verdad hacerlo a un lado, porque esto nos está ayudando a poder continuar creciendo aquí arriba, acá adentro, y aprender a adaptarnos. La vida nos lleva a muchas situaciones. Hubo muchos momentos que se generaron situaciones de mucha impresión y de impacto emocional y también mental, porque no sabíamos cómo trabajar todo lo que estábamos viviendo, y es un recuento de todo lo que hemos vivido. Fueron situaciones complicadas, pero que en esta tercera Navidad, donde realmente la estamos viviendo después de esta parte del COVID, y lo digo de esa manera porque, bueno, al final vivimos la primera Navidad donde todos nos encerramos, hubo gente que estuvo tan aislada que nada más fue el grupo pequeño de los que estaban en ese espacio, 3, 2, una persona, 4 personas, gente que se quedó estancada, que no pudo viajar de otros lugares del mundo para poder estar con sus seres queridos aquí en México, o viceversa, de México a otra parte del mundo, y que también te lleva a esa situación de impactos emocionales. Eso nos llevó precisamente a tener que aprender a acercarnos y darnos cuenta que aunque quisiéramos abrazar, besar la pantalla, el teléfono, no era exactamente lo mismo. La necesidad realmente de esta parte emocional de lo que fuimos viviendo no fue nada sencillo. Y si a eso le estás aunando toda esta estos impactos sociales, donde la gente te iba platicando y te hacía mención de aquellos que morían, aquellos que ya no estaban, aquellas personas que habían partido antes de tiempo, o que con toda esta situación estaba afectando toda la relación de tu núcleo social, de tu núcleo familiar, de tu propia persona. Entonces date cuenta que iba acrecentándose todas esas emociones, todos esos temores, situaciones que aquí, mira, uno lo va guardando y lo tiene tan presente que de repente se convirtieron en miedos que para poder volver a retomar esta parte de nuestra vida fue algo difícil. Por eso esos recuentos de lo vivido es importante saber que no los debemos de olvidar. Sabemos que tenemos que tenerlos tan presentes como saber que tenemos esa parte de familia, de amigos, de esa convivencia y de esa vivencia para poder seguir creciendo, y creciendo no solamente como personas, sino emocionalmente. Saber que hoy estamos y mañana ya no. ¿Cuándo nos toca? No lo sabemos. Es algo tan difícil, es algo tan complicado, pero que al mismo tiempo tenemos que tenerlo bien, pero bien claro, porque es parte de nuestra vida. La parte de la adaptación, la parte del poder encontrar tantas cosas es un formato hoy en día de educación, porque lo que nosotros hagamos, lo que nosotros aprendamos a hacer en esta parte de nuestras vidas es lo que nos va a dar en un momento dado la oportunidad de podérselo enseñar a aquellos que vienen atrás de nosotros y que se llama familia, porque necesitan tenerlo, porque necesitan precisamente saber cómo tenemos que hacer este trabajo de aprender a compartir la compañía con toda la familia, saber que los tenemos presencial, pero también podemos tenerlos de esta manera como estamos ahorita, y que tú sabes perfectamente que siempre todo esto que hacemos aquí lo hacemos de corazón, y de mí para contigo siempre va a existir esta parte de una bonita relación, convivencia y del poder estar, porque lo disfrutamos. Esto es lo que aprendimos a hacer en toda esta situación y consecuencia de todo lo que fue pasando a través de estos 2 años y medio. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos sobrellevando? ¿Y cuál ha sido esta parte de la comprensión dentro de esta emoción con la familia? Pues a veces ha sido un tanto difícil, porque si lo recordamos, habremos visto por ahí algunas escenas, algunos momentos que cuando las familias empezaron a integrarse y volverse a ver y volverse a sentir, fueron muchos momentos de lazos emocionales que de repente no podíamos creer lo que habíamos vivido, lo que estaba pasando, ese sentimiento de soledad, de pérdida, de alejarnos, de saber que en un momento dado te perdí, te fuiste, ya no estuviste, ahora que llego ya no te veo,
ya no estás y lo único que me dicen es de que partiste y me siento con ese gran dolor. Esto nos llevó a ese distanciamiento y vuelvo a lo mismo, no porque hayamos querido, sino porque fue una situación que nos implicó precisamente a tener estos distanciamientos. Realmente, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Cómo ha sido este apoyo emocional de mí para con todas las demás personas, llámese familia, amistades, amigos, compañeros de trabajo y viceversa? Porque es un apoyo que debe de existir y que debe de ser tan emocional, tan fuerte, tan grande, que es algo que nos debemos de permitir realmente, de permitir aprender a crecer para poderlo tener para nosotros. Si lo tenemos de esa manera, si lo vivimos de esa manera, de verdad, es algo tan maravilloso, es algo tan bonito que nos damos precisamente la oportunidad de darnos cuenta que todo lo que estamos teniendo en esta parte de nuestra vida es un convivio entre la vida y la muerte. Eso es muy importante, saber que debemos de aprender a trabajar con todo ello, porque es una filosofía que hoy por hoy tenemos que tenerla tan presente, porque hoy estamos y mañana ya no sabemos qué es lo que va a pasar, qué va a suceder y cómo tenemos que aprender a vivirlo. Esta forma de aprender a encontrar todas estas situaciones emocionales es la posición de un crecimiento que como personas debemos de aprender a tenerlo, y vivir el presente y disfrutar todo esto es una situación sin culpa, una situación en la cual, vuelvo a repetirlo, estando tan lejos o estándonos teniendo estas restricciones por salud, porque lo mandaron de esa manera, por poder seguir viviendo, por distancias, porque no había los transportes, porque se presentaron muchos bloqueos para poder llegar a estar con esas personas, pero los únicos que lo vivieron es cada uno de ellos en cada parte de su espacio, de su domicilio, de un lugar donde te tocó quedarte ahí y que de ahí no pudiste moverte durante mucho tiempo. Esto es aprender a vivir sin estos sentimientos de culpa. No pudiste estar, no pudiste despedirlo, no pudiste lograr darle ese abrazo, ese cariño, ese apapacho, esa forma de poder decir te quiero. Hoy en día es esta parte del post-COVID que nos está dejando el poder permitirnos convivir, relacionarnos y tener ese contacto con todas esas personas que, aunque no estén cerca de mí, yo puedo estar cerca de ellos. De esta manera, permitirnos saber cómo están, cómo se sienten, cómo les está yendo, poder platicar y poder tener ese aprendizaje con las demás personas, porque es parte de ello, parte del saber que en un momento dado esas personas tienen esta parte emocional que puede enseñarme algo. ¿Por qué? Porque al final del día es en vida, pero ¿qué pasa cuando realmente existe un recuerdo para poder tener el aprendizaje de amar a distancia? Pues algo de lo que nos llegamos a olvidar. Vuelvo a mencionarlo, nos olvidamos de muchas personas en su momento, que cuando se presentó todo esto fue algo un tanto difícil, pero tenemos que tener la madurez para aprender a tener un gran manejo de todas estas emociones para poder continuar. ¿En dónde? En vida y en muerte. Y lo hablo de esta manera y es un contexto muy importante y te lo quiero platicar porque al final es algo que nos va a permitir cómo aprender a sobrellevar situaciones que son difíciles, que son importantes, porque si es en vida, bueno, pues en vida, hermano, en vida, demos todo lo que tengamos que dar, regalemos todo lo que tengamos que regalar, y no estoy hablando de cosas materiales, que si lo quieres hacer de esa manera es válido, pero estoy hablando, mira, de tu tiempo, de tu atención, de tus detalles, de esos momentos tan padrísimos de una comunicación, de aprender a escuchar, de aprender a abrazar, de aprender a estar con la persona. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que te va a dejar. Queremos evitar muchos sentimientos de culpa en un futuro, cuando tenga que suceder algo, que cuándo va a ser, pues no lo sabemos. Esa es la realidad. Es algo de lo que no sabemos, pero sí es importante saber cómo lo vamos a trabajar. Y en muerte, porque al final no me puedo quedar con muchos sentimientos de culpa porque no pude, porque no estuve, pero esto nos permite hoy en día poder estar en contacto con todas aquellas personas que si se tuvieron que ir y que no puedo trasladarme por situaciones económicas, de enfermedad, por la edad, porque no hay con quién ir, porque es difícil trasladarme en estos momentos. Esta es la forma de estar en contacto, de estar en ese abrazo a distancia y poder tener la cercanía con las demás personas. Aquellos que hemos tenido algunas pérdidas
pérdidas y tener el contacto con algunos familiares que están en provincia o en el extranjero, esta fue la mejor forma de poder compartir un rosario, una misa, una situación difícil, una despedida. ¿Por qué no? Porque eso es parte de lo que hoy en día nos ha permitido que la pandemia pudiéramos seguir teniendo el contacto con las personas. De una u otra manera, existen muchas cosas que al final nos permite estar bien con nosotras. Utilicémoslo. Es la parte de aprender a adaptarnos a todas las situaciones en las cuales estamos viviendo, porque es importante realmente mantener lazos de amor a distancia para aquellos que en un momento dado partieron antes. ¿Por qué? Porque al final las personas que nos necesitan podemos estar en contacto de esta manera o haber hecho un acto de presencia con esas personas que me necesitaban y que yo necesitaba estar ahí, porque lo recordaba, porque lo quería despedir, porque quería estar. Son momentos muy importantes. No podemos alejarnos ni decir, esto no me va a suceder, o esto yo no lo he pasado, o salirme en estos momentos pensando de que esto no es para mí. A lo mejor dices, qué bueno, si no lo has vivido, no lo has tenido, no lo has pasado, ¿qué crees? Alguien más que a tu alrededor o entorno de vida lo han vivido, lo han sentido, han estado con este tipo de situaciones y que al final, mira, esto que estamos haciendo es para poderlo compartir. Regálaselo a alguien que realmente en estos momentos a lo mejor lo está necesitando, o aperturemos nuestra mente para saber que en un momento dado me puede suceder y qué debo de hacer ante ello. Esto lo hacemos no solamente ante las situaciones por las cuales estamos pasando, estamos trabajando en muchas cosas, en un desarrollo de prevención. Nuestra vida, lo que hace Funesa es prevenir. ¿Qué prevemos? Prevemos muchísimas cosas. Prevemos la muerte a través de los asesoramientos que ellos dan. Prevemos la situación emocional a partir de todas estas grabaciones y todos estos eventos que va haciendo Funesa. Prevemos esta parte de no perder los lazos de familia. Para nosotros, la unión familiar sigue siendo lo más importante. Buscamos rescatar muchas cosas que al final se fueron perdiendo en el camino, porque cada quien fue individualista, porque la sociedad cambió, porque cambiamos nuestro pensamiento, porque cambiamos muchas cosas. Por eso yo agradezco a Funesa que siempre hace este tipo de cosas y que son cosas bonitas, porque estamos buscando, no estamos buscando el hilo negro, eso ya lo conocemos, estamos buscando qué hacer con ese hilo negro para que la madeja no sea cada vez más grande. Todo lo contrario, la empecemos a enredar y hacer cosas padrísimas para la sociedad. Eso es lo que estamos realmente buscando, porque es una posición de crecimiento social. Si la sociedad crece, individualmente también crezco. Si yo crezco, a veces la sociedad no lo va a poder notar, porque cada quien ya tiene un concepto de lo que es esta parte de la vida. Y a lo mejor va a decir, traes otras ideas, sí, efectivamente, porque buscamos esta parte de un juego de reeducación. La reeducación es precisamente con todo lo que vamos viviendo. Y si realmente con todo lo que pasó no aprendimos algo, caray, es importante hoy en día saber qué vamos a hacer con toda esa información, porque la tenemos aquí en las manos y a quién se la vamos a dejar y cómo se la vamos a dejar. Aprendemos a amar en vida y a distancia y estar más cerca con las personas que amamos. Hoy por hoy estos lazos emocionales son los que buscamos hacer y tenemos ahí unas imágenes que realmente te llevan a ese recuerdo. Antes era la reunión familiar y estábamos todos, o estas situaciones de pandemia te llevó a estar exclusivamente tu núcleo social, familia, que es la familia central, papá, hermanos, mamá, ahí se quedó. Quizás a lo mejor se incluyó el abuelo o la abuela porque vivían en esos momentos ahí contigo. Pero ¿qué pasó con aquellas familias nucleares? El abuelo, la abuela, los hermanos, que en un momento dado pues, no estuvieron con nosotros. Se distanciaron familias nucleares y familias centrales. Hoy por hoy es importante volver a retomarlas y ayudar a que se vuelvan a encontrar. Es en todos los sentidos lo que estamos buscando, que esta parte emocional nos permita nuevamente crecer. Mira, démonos cuenta, esto es el anuncio para saber que está concluyendo un año, que estamos esperando algo en convivencia con la familia en esta parte de la unión, porque eso es a lo que nos lleva este tipo de eventos, este tipo de momentos, poner las luces, lucir esta parte, es saber que todavía seguimos estando con vida para saber que vamos a concluir un año y empezar otro. Pero ¿cómo lo queremos concluir? ¿Cómo lo queremos empezar? ¿Sí me explicó? Aprendiendo a abrazar todo lo que estamos teniendo en estas pérdidas, en todo lo que estamos viviendo,
Por un lado, te hago saber que el dolor siempre va a ser opcional. Tú vas a decidir cómo quieres que sean esas emociones. Perdón. Tú vas a decidir cómo quieres que sean todas esas emociones. Por eso los invitamos siempre a saber que aquellas personas que se adelantaron, que ya se fueron, que no están con nosotros, tengamos que soltar ese dolor tan grande que me cargo aquí y quedarme con cada una de las cosas maravillosas que me dejaron en esos momentos de su legado en vida, para cuando se fueran, su legado en muerte, lo lleváramos en práctica. Esa es la parte bonita, pero nunca nos damos cuenta de ello, qué debimos haber aprendido con respecto a estas pérdidas, qué me está enseñando, qué me dice que tengo que modificar o cambiar, qué me dice el saber en un momento dado el cómo trabajarlo, porque al final es algo de lo que nos está permitiendo, que cada muerte nos está dejando algo, que cada situación nos está dejando algo, y ese algo se llama aprendizaje. ¿Qué aprendizaje estamos teniendo? Abrazar todo ese dolor con amor es aprender a quitar precisamente ese dolor y quedarme con ese amor. Retirar, decirle adiós a cada una de esas situaciones que no me van a permitir avanzar. Por usted decía hace ratito y cuando iniciamos, es importante saber cómo lo recibo aquí, cómo lo trabajo aquí y cómo lo proyecto con las demás personas, porque eso es permitirnos precisamente agarrarnos de cada recuerdo que esa persona nos está dejando y cuál fue su enseñanza, qué me quiso dejar, porque de una u otra manera me está dejando el recordar cada momento que vivimos juntos. Y esa parte de haberlo, recordarlo, es parte de su filosofía, parte de su esencia, parte de su compañía, parte de lo que fue haciendo, parte de toda esta convivencia que tuvimos por mucho tiempo. Y eso es algo tan bonito que también nos permite seguir creciendo como personas. ¿Por qué no podemos detenernos? Porque no podemos decir hasta aquí llegué, porque ya no está la persona que puede ver. Eso es lo que nos están enseñando, aprender a disfrutar de la vida para poder seguir dejando en legado a las demás personas. Si sabes que a lo mejor o crees o piensas que nadie te está viendo, claro que sí. Todos te están viendo, la familia, los tíos, los primos, los papás, los hermanos, los hijos, la esposa, los abuelos, todos te están viendo y no es el compromiso de lo que tengas que dejar, sino el compromiso que tú sepas que no estás solo, que hay alguien que también le interesa saber de ti, que hay alguien que le interesa abrazarte. Y por esa razón es importante saber cómo vamos a amar todo esto, porque todo esto que nos dejó la pandemia, todo esto que vivimos, ¿qué crees? Es hoy por hoy aprender a valorar la vida con amor, amar en su partida, amar en su presencia, amar a la distancia, es un concepto hoy de vida que tenemos que aprender a tener. Sería injusto saber que toda la tecnología que se detonó en estos momentos, la dejemos perder simplemente porque ya no le damos uso, porque ya no tenemos la necesidad. Es la mejor forma de mantenernos en contacto en forma constante con aquellas personas que amamos. Por eso hablamos a la distancia. Vivir en este momento con algunas personas que tenemos cerca, si no en la colonia, sabemos que están cerca en esta parte de nuestras vidas y poderlos visitar o permitir que se acerquen a nosotros para poder recibir precisamente ese abrazo. Lo vuelvo a repetir, desafortunadamente nunca sabemos cuándo nos vamos a ir. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Esta es una parte de un contrato de vida, pero no sabemos cuándo inicia nuestro contrato de muerte. Por eso es importante también para nosotros estar bien con nosotros mismos para podérselo regalar a los demás, porque es ahora lo único que me va a permitir poder estar bien, porque cuando abrace yo su recuerdo es porque estoy abrazando cada una de las acciones que me dejó, cada uno de esos momentos tan importantes en la vida. Eso se llama madurez. Si lo hacemos de esa forma, el recordar con madurez es un formato de vida que ahora le estoy dando y anexando en una cláusula a mi propia vida, porque eso me está permitiendo continuar con esta forma de seguir creciendo, de seguir haciendo y de seguir sobre todo amar es una forma de educación ahora, porque es una forma de que también se los voy a enseñar a aquellos que están a mi alrededor. Antes a lo mejor despedíamos, nos olvidábamos y no olvidamos a la persona, nos olvidamos de todas las situaciones que vamos pasando, pero nos quedábamos precisamente con cada una de esas emociones. No lo platicábamos. Ahora lo que buscamos es de que precisamente que como familias podamos hacer esa parte bonita de poderlos integrar
de poderlo platicar, de podérselos regalar. Era lo que mencionaba hace un momento. Estas acciones bonitas que está teniendo FUNESA para con todos ustedes y que me permite compartirlo con ustedes es que podamos hacer este trabajo, de un trabajo de mucha reeducación para poder vivir las cosas que necesitamos vivir. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo único que vamos a poder dejar en esta forma, que pueden ser momentos amargos de vida, pero saber cómo superarlos es algo muy importante. Déjame platicarte que cuando hablamos de qué significa un abrazo y cómo se siente, si nos dimos cuenta que no podía abrazar o abrazaba la computadora, pero no era lo mismo, o te daba beso en una fotografía, o te decía, ¿cuántas veces lo dijeron en este concepto del saber que estábamos tan lejos y decir, ¿sabes? Tengo tantas ganas de darte un abrazo que cuando te vea, no hombre, te voy a estrujar, te voy a así aplastar. ¿No lo hacíamos? Ya se terminó. Hoy en día ya nos podemos ver. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le dices un abrazo, mira, a papá, a mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Y lo más importante, ¿cómo fue ese abrazo? ¿Cómo se lo diste? Mira, con mucho amor, cálido, fuerte, fuerte así como ese abrazo de oso. ¿Cómo se lo diste? Haciéndole saber que lo extrañabas, que lo necesitabas, que para ti es una persona muy importante y que no quieres que vuelva a pasar todo esto y que no pasen tanto tiempo sin poder volverse a dar un abrazo. Felicidades. Si lo piensas de esa manera, es porque estás valorando esta parte de la vida, de todo lo que nos pasó, de todo lo que ahora estamos viviendo. Es importante saber qué significa todo esto. Un abrazo nos ayuda a curar todas esas situaciones que vamos pasando, porque cada dolor es totalmente diferente. Un abrazo nos ayuda en vida de verdad, poder hacer muchas cosas. Ahora te estaba platicando ahora sí que fuera de proyección y de cámaras, esta parte de hacer y tener el contacto de alguien que puede estar contigo, de ese funoso, es algo tan bonito porque no lo necesitamos solamente tener cuando esa persona ya falleció, cuando esa persona se fue. Tenemos esas dinámicas dentro de FUNESA que de verdad te permite hacer muchas cosas tan maravillosas. Cuando alguien se va, hay un oso, que es el oso del recuerdo, que se viste con la ropa de ese ser maravilloso que se fue de tu vida y que cuando ves ese oso, tiene esa ropa, dices, me acuerdo cuando estaba en la cocina, cuando estaba en estos momentos, trae el aroma. De verdad es algo bonito que ha ayudado a curar de esta manera muchas situaciones emocionales de personas que sufrían la ausencia de ese ser maravilloso. Ahora estamos buscando que esta parte del abrazo, esta parte bonita de necesitar que alguien te abrace, porque hoy en día las familias empiezan hasta de una sola persona. Hay gente que todavía no ha madurado a la parte del saber que estás viviendo solo. Estás viviendo solo por necesidad, por obligación, porque, lo voy a decir de esta manera, porque no hay de otra. Pero ¿quién te da ese abrazo? ¿Quién te regala ese apapacho? Porque mira, mis brazos no alcanzan hasta atrás de la espalda para poder decir, te amo, te quiero. Y a veces necesitamos ese apapacho. Debemos de buscar, de repente, no sé si las texturas, te ha tocado que las texturas de las telas, cuando las agarras, cuando te acercas, cuando te sientes ahí, encuentras ese regocijo. Es algo tan bonito porque un abrazo nos ayuda a superar todo dolor, dolor de una enfermedad, dolor de una pérdida, dolor de saber que te separaste, dolor, todo tipo de dolor. Un abrazo es la parte que es el apapacho a tu alma. Un abrazo te permite sanar tu espíritu. Un abrazo te ayuda a reconfortar el momento. Un abrazo te hace sentir bien. Un abrazo, sabes que alguien está contigo. Aún así, uno mismo. Un abrazo significa todo. Un abrazo significa te amo, un abrazo significa te quiero. Por eso es importante para nosotros alcanzar a llegar al alma, porque es importante continuar con esta parte de la vida. Esta es la parte emocional, porque eso nos va a ayudar a no vivir y no sentir vacíos. Los vives, los tienes, los sientes. ¿Por qué los vives? ¿Por qué los tienes? ¿Por qué los sientes? ¿Porque no logras dar un abrazo? ¿Porque te cuesta trabajo? ¿O porque de aquella persona que quieres ese abrazo no te lo ha podido dar como tú quisieras? Es momento, mira, te lo puedes decir y dile así, sinceramente, ma, regálame un abrazo. Ven, ma, te voy a dar un abrazo. A veces no necesitamos decirlo, actuemos.
robemos ese abrazo de las personas que tenemos a un lado, al que tienes ahorita. ¿Por qué no lo abrazas? ¿Por qué no le das ese abrazo? Van a sentir riquísimo. A lo mejor dices, no, Guadalupe, porque lo estás programando en estos momentos, pero hazlo en cualquier momento que sea lo mejor para ti. De verdad, eso nos ayuda a crecer como personas. ¿Cómo hacer que todo esto sea como antes? ¿Qué crees? No lo vamos a poder regresar. La vida continúa y la vida no la podemos detener. ¿Por qué extrañamos a esas personas que se fueron? ¿Por qué extrañamos ese apapacho? ¿Por qué extrañamos a esa persona que se fue y nos preguntamos qué nos pudo haber dejado o cómo será mi relación o por qué se fue y en el momento que se fue me dejó estos vacíos? Nos podemos hacer muchas preguntas. Lo que sí te puedo decir de que cuando extrañamos a esa persona, extrañamos a lo mejor su abrazo, su apapacho, esta parte de comunicación, sus relatos, esta vida, esta forma de verla, su filosofía, cada uno de los detalles que tenía pues conmigo, esta forma de su esencia, estos momentos increíbles, su amor, la parte de la compañía, todas las relaciones, déjame decírtelo de esta manera, todas las relaciones se convierten más que una dependencia, es una costumbre, hacemos estas relaciones una costumbre, por eso a la gente le duele muchísimo la partida porque dice, es que fueron 30, 40, ahorita tengo una pacientita que me dice, fueron 35 años, Guadalupe, y me duele muchísimo porque fue desde mi primer novio, mi único novio, nos casamos, formamos esta familia, entonces está hablando de 40 años, 45 años que llevo desde haberlo conocido. Y sí es cierto, todo ese tiempo se escucha fácil y se puede decir muy sencillamente, pero haberlos vivido se convierte en una costumbre y que de la noche a la mañana simplemente ya no esté la persona, duele y duele mucho. Y recordamos precisamente todo esto porque deja precisamente la oportunidad de poder decir qué es lo que extraño de esta persona. Pero no solamente en muerte podemos pensar y querer abrazarlo, tenemos que pensarlo teniéndolos en esta parte de nuestras propias vidas. Por eso es importante saber cómo queremos esta convivencia, porque podemos ya nada más tener el recuerdo de su amor, el recuerdo de su compañía, el valor que le daba a la vida, por eso nos quedamos con ese tipo de cosas, la parte emocional, hay gente que me dice, lo extraño hasta para pelear, claro, claro, son todos esos momentos que al final nos lleva a este concepto de esa relación con esas personas, abrazando su recuerdo, a veces nos lleva a muchos juegos de muchos pensamientos que de repente no los podemos descifrar o darles paz o darles tranquilidad, como aquellos sentimientos de culpa. Si hubiera hecho, si no te hubiera sido, si no hubiera existido, si no, siempre estamos con muchas situaciones que al final nos generan todas esas controversias con nosotros mismos. Pero al final lo único que te puedo decir, regresar el tiempo es muy difícil, ya no se puede hacer, eso es imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar caminando y caminando es aprender de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos dejando ahí atrás, de todo lo que está sucediendo para poderle dar la continuidad a esta parte de nuestras vidas. Eso es lo único que nos va a permitir lograr vivir, lograr hacer todo lo que necesitamos, porque decimos simplemente, la vida sigue. Se dice tan fácil, pero es tan complicado saber de que la vida tiene que seguir y nos preguntamos, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo voy a hacer? Qué difícil. La verdad, la gente se va poniendo todas esas trabas con muchos pensamientos que no puedes tener todas las respuestas que tú quisieras, pero sin embargo tienes que trabajar con ella, porque definitivamente ya nada es igual y eso tenemos que aprender a madurarlo, a abrazar hasta el último aliento, al momento de partir en vida. Todo esto siempre se los digo, cuando das un abrazo, mira, toma el mejor de tus aires y suéltalo porque no sabes si va a ser el último abrazo. A veces nos da miedo. Hay gente que, por ejemplo, me dice, yo veía que me sorprendió su partida y me sorprendió que visitara a la tía, que visitara a la abuela, que fuera acá, que fuera allá, etcétera. Y me preguntan, Guadalupe, ¿eso es una señal? Mira, a veces nos pueden sorprender muchas cosas porque si vemos a la persona tan mal y de repente hoy se levantó con un buen estado anímico, decimos, wow, qué hermoso, hoy logró, hoy está haciendo, hoy disfrutó, hoy se siente bien y eso nos regocija. Pero nunca sabremos si ese es el día en donde de todo mundo se fue a despedir, con todo mundo se fue a disculpar.
fue a dejar lo último de ese día a esas personas, y eso nos genera mucho conflicto, porque entonces estamos pensando en el si hubiera. Déjame decirte que lo único que nos queda saber que en un momento dado, el último aliento que podamos tener ante este abrazo de la persona que se fue se llama resiliencia. Resiliencia en vida, resiliencia en muerte. Resiliencia en vida, saber que tenemos que adaptarnos a todo lo que ya vivimos ahorita en este recuento del COVID y ahora cómo lo estamos haciendo para que nuestra vida siga. Adaptarnos a todos los cambios que estamos teniendo y aprender a crecer y disfrutar lo que estamos viviendo es parte de ello. La resiliencia de saber que antes no te abrazaba y ahora te abrazo es aprender a adaptarme a este tipo de cambios. Me interesa disfrutar todo lo que estoy haciendo, disfrutar ese cambio que estoy viviendo, porque eso es lo que me va a permitir crecer, sentirme contento, a gusto, jovial ante todo lo que estoy viviendo, porque es aprender ahora a vivir en esta parte de la vida. Mi último abrazo, mi último aliento, abrazar hasta ese último momento a una persona que se encuentra con una enfermedad, es darle la oportunidad de sentir todo ese cariño que quizás en esta parte de ausencia de nosotros, de no haberlo hecho, le permitimos poder partir mejor o poder sobrellevar o trabajar esta parte de su enfermedad. Hay enfermedades que son terminales, son esos últimos momentos que las personas están viviendo. Y podemos llenarlos de muchos abrazos. Podemos ayudarles a prepararse a ese camino que van a tener. En su propia despedida, después de que ya nos abandonó, después de que, perdón, esa no es la palabra correcta, no es el abandono, nadie nos abandona. Mejor dicho, lo sentimos de esa manera, pero nadie nos abandona. Esta posición de saber que ya partió, que le tocó ir, si se adelantó en este camino, bueno, pues son también de los momentos difíciles. Es el último abrazo que le podemos dar también y es mi último aliento que estoy regalando a esa persona. Pero lo vine haciendo en vida, lo hice en su enfermedad y lo hice en esta partida que tiene, porque esos son de los últimos momentos que voy a tener con esa persona y que me va a ayudar a que mis recuerdos con él o con ella sean de mucha madurez, de mucha tranquilidad, de una paz espiritual increíble. Es prepararse precisamente para lo siguiente, qué es lo que viene en esta pérdida, pues es el poderlos recordar y recordar, yo te lo dije al principio, el dolor es opcional, recordarlo sin este dolor, porque no podemos sentir ese abandono, lo que te mencionaba hace un momento, no podemos sentir ese abandono, no podemos vivir ese abandono porque no es como tal. Y la gente es lo primero que siente, es que me abandonó, ya me enojé con él, ya le reclamé, no sé dónde esté, pero ya hasta se lo reclamé. Pues no podemos hacerlo o no debemos hacerlo, porque al final los únicos que nos dañamos somos nosotros, aquí con ese tipo de pensamientos, aquí con ese tipo de emociones, y luego lo reflejamos para con todos los demás y se lo regalamos de esa manera. Que tu padre me abandonó, es que tu madre se me abandonó, es que tu abuela me abandonó, me dejó, una vez más me soltó, me dijo que no me iba. No, no podemos. Es una forma de lucha constante con esas emociones que estamos teniendo y no lo podemos permitir porque eso nos va a ir dañando. Disfrutar quienes están conmigo en esta vida y saber qué sentimientos de vacío y de soledad puedo tener, sí, definitivamente. Enseñar que la vida sigue también es algo muy importante. Es algo también tan necesario que abrazar el presente, soltando el futuro y despidiéndome del pasado. Es algo que realmente tenemos que trabajar. Eso nos ha dejado esta pandemia. Ahora constantemente la gente está futurizando el dolor, se siente mal, se siente incómodo, siente que puede volver a pasar. ¿Y qué pasaría? Siempre estamos ante la incertidumbre. No vivas el futuro de esa manera. Vive el futuro porque estás haciendo planes en estos momentos de tu presente. Es algo que te está permitiendo crecer y estar bien contigo, saber que debes de buscar y estar en esta parte de felicidad y en compañía de todas esas demás personas, porque entonces si lo haces, disfrutas tu presente. Vivir con amor para uno mismo es aprender a soltar esta parte del dolor, porque esa es la posición de mucho crecimiento. Era lo que te decía, es un juego de mucha madurez, de esta parte que podemos permitirnos nosotros mismos aprender a crecer. Yo te dejo en reflexión, que te des la oportunidad, que este presente que estás teniendo en estos momentos, aprendas a hacerlo a través de un abrazo, iniciando para contigo, para que lo que tú puedas hacer contigo lo puedas reflejar para con las demás personas. Y esas personas se llaman familia, amigos, compañeros, pareja, hijos. Mucha gente está esperando saber qué es lo que vas a hacer.
porque puede ser tú el punto de partida de muchos buenos momentos emocionales que te permitan precisamente crecer como persona, poder seguir haciendo cosas importantes como persona, porque eso es parte de lo que tenemos que tener. Tener este futuro es proyectar cosas bonitas, positivas, desde un pensamiento, una emoción y después ante una acción o comportamiento para con las demás personas. Porque si lo haces de esa manera, estarás generando un gran abrazo con amor para contigo mismo. Y si lo haces de esa manera, tus emociones siempre van a estar en un equilibrio que te van a permitir poder estar bien contigo. Y ¿sabes qué? Ese abrazo va a ser más sencillo para todos aquellos que se los quieras dar. Yo te invito que ahorita en estas fechas puedas lograr hacer eso. Regálale un abrazo a todas esas personas que están esperando algo bonito de ti. Y lo mejor que podemos dar es poder acariciar el alma de cada persona con ese apapacho, porque eso es lo que significa un apapacho, un bonito cariño, un bonito abrazo que se le puede dar a alguien que está a tu alrededor. Si lo haces de esa manera, mira, vas a lograr empezar a subsanar muchas situaciones que te permiten crecer como persona. Date la oportunidad para poder crecer como necesitas hacerlo. De mi parte es todo. Mi nombre es Guadalupe Acero, psicóloga y tanatóloga. Espero que este tema te haya gustado y que cada uno de ellos los pongas en práctica, que te van a ayudar a crecer. Muchas gracias por la información. Bendecida tarde para todos. Muchas gracias a todos por estar aquí. No sé si tengan alguna pregunta adicional que quieran hacerle a nuestra tanatóloga, que podamos complementar y cerrar esta sesión. Pues gente hermosa, yo les agradezco que nos hayan dado la oportunidad de haber entrado una vez más a sus domicilios. Gracias por permitirnos estar cerca y de verdad esperemos que muy pronto nos veamos con nuevos temas. No nos dejen de seguir en nuestras redes sociales. Van a encontrar muchos, pero muchos temas que les van a poder ayudar a ustedes y a toda la familia cada vez que requieran de este tipo de pláticas. Aprender a crecer es aprender a preparar un futuro y tu futuro está muy cercano. Las fiestas se terminarán pronto. ¿Y tú qué vas a hacer con tu vida? Date la oportunidad de poder crecer como persona emocionalmente, ayudando a todos los demás que puedan hacerlo de la misma manera. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Lupita, muchísimas gracias. Gracias. Por esta sesión. Estuvo increíble. Espero que a todos les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí, por ser parte de estas actividades que FONESA genera para ustedes con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Esperamos que pasen unas excelentes fiestas, que disfruten, que abracen a la distancia, a los que tengan cerca. No olviden, como mencionó Lupita, seguirnos en nuestras redes sociales para que conozcan todas las activaciones, eventos especiales, webinars, misas que estamos haciendo para ustedes. Y pues quedamos atentos a cualquier duda que tengan, preguntas, y pues esperamos que sigan sumándose a estas actividades especiales que preparamos para ustedes. Bonito día a todos. Buen día. Gracias.